Ya con Sublimágenes, este año 2026 se puede decir que ya llevan 12 años existiendo esta compañía Sublimágenes. Esta aventura lo empecé allá en el 2014 cuando quise emprender algo. Ya había empezado con una idea de hacer botones, que también los hacía botones, hacía llaveros. Pero por ahí, mientras yo promocionaba estos botones en el marketplace allá en Facebook, por esa época, en el 2013-2014, recuerdo bien que me habían preguntado en 3 ocasiones si yo personalizaba tazas con fotos. La primera vez no lo hice caso, le dije que, pues, ¿sabes qué? Pues no, yo no personalizo, yo estoy vendiendo botones, ¿no? La segunda vez, recuerdo que me incomodó, bueno, o sea, a veces uno no sabe, ¿no? Me incomodó que me preguntaran y le volví a decir a esta cliente que pues yo no personalizaba tazas. Cuando me preguntan por tercera vez, yo volví a decir, oigan, pero yo no, en mi mente, no, yo no personalizo tazas. Pero allí nació esa idea que quizás el tonto no eran esas personas, el tonto era yo, porque ahí había una idea de negocio. Entonces dije, ¿por qué te molestas? O mejor dicho, no era una molestia, simplemente a veces tú sueles anunciar un cierto producto y hay personas que sin querer, sin mala intención, te preguntan si haces otro tipo de servicios, en este caso tazas, porque estaba en el rubro que era personalizado. Investigando, porque yo no sabía nada de sublimación, empecé yo a investigar en YouTube. Recuerdo que me tomó un mes. Encontré, bueno, las máquinas, donde comprarlas, la máquina de tazas, buscar la impresora que era netamente para sublimación. Estamos hablando 2014, no había todavía una impresora netamente como ya salieron en los últimos años. Una impresora Epson completamente con tintas de sublimación. En esa época tocaba adaptar también impresoras Epson, pero con tintas de sublimación, hacer todo el proceso de los cabezales, el llenado de los cabezales y todo. Me acuerdo que también encontré la compañía que me iba a vender las tazas. Habré invertido algo de $1,200 entre la compra de la máquina de tazas, porque a raíz de toda esta investigación siempre decían de que si tú te vas a dedicar a sublimación es mejor comprar una máquina netamente solo para tazas, una máquina netamente para otro tipo de productos de personalizado, y no comprarte esas máquinas combo que vienen 5 o 6 en uno, ¿no? Porque dicen que como empiezas a estar a desbalanzar, a hacer los cambios en el cabezal de la temperatura del motor o de la calentura, suelen averiarse. Entonces yo decidí, pues bueno, voy a invertir netamente en una máquina de tazas que hasta la fecha la tengo. Luego ya conforme fui agarrando más experiencia, me tuve que comprar otras máquinas de taza mucho más rápidas, mucho más veloces. Compré otro tipo de máquinas, pero esa, la primera que compré, aún la tengo y recuerdo que la usaba siempre para hacer, personalizar ahí unos termos que me encantaban, porque esa máquina solía hacer ese trabajo muy bien. Entonces ahí fue cuando empezó el proceso de Sublimágenes. En ese transcurso, creo que fue un año, casi fueron 3 años netamente de vender tazas. Me gustaba, pero aún así había ese sinsabor que a veces nos pasa a todo aquel que empieza a emprender, porque el negocio de tazas era muy buenas, pero solo se vendían las tazas en Navidad, en febrero por el Día del Amor, se vendía también por el Día de la Madre y el Día del Padre. Entonces de ahí había varios meses que no solías vender casi nada, ¿no?
Entonces yo buscaba personalizar otros productos. Fue cuando también agregué las piedras, que también me fueron bien, mayólicas, también me iban muy bien, pero igual seguían siendo productos, o los cojines también había agregado, pero también eran productos que solo se vendían para cumpleaños y sobre todo para esas fechas mencionadas, ¿no? Día del amor, Día de la Madre, Navidad, Día del Padre. Entonces, pero yo buscaba un producto que de verdad se hiciera durante todos los años, porque ese es lo genial. Si tú emprendes un negocio, poder trabajar con este negocio durante todo el año. Entonces yo siempre había intentado, no sé, había intentado siempre personalizar case, porque ya en esa época, 2014, 2015, no sé si ya estaba en el iPhone 8, 9, por ahí quizás ya estaba en esa época. Pero cada vez que yo quería personalizar protectores, me vendían unos que eran de baja calidad, que eran de plástico, y el proceso era un poco más tardado. Y ya cuando hice la prueba, no me gustaba el producto final. Entonces yo buscaba un protector más seguro, que sea de Hebe, y entonces siempre estaba buscando en diferentes compañías, ya sea en compañías de aquí de Estados Unidos como también en China. Pero las compañías de aquí había un pequeño problema, que no te podían vender en pequeñas cantidades, ya sea 6 o 12 unidades, porque estamos hablando netamente de diferentes modelos, ¿no? Entonces ya para el 2019, por estar ahí como el que sale a la calle, como se encuentra hueso o encuentra comida, y yo siempre le estaba buscando, hasta que bendito Amazon y bendita una compañía Innosu que está allá en China, que justo acá sacó una sucursal en California, que empezó a vender los protectores Rube o los de goma, y tenía todos los modelos desde el 5S. Y para el 2019 creo que ya estaba ya en el 10XR, me parece, por ahí. Entonces me dio esa posibilidad de poder comprar 6 o 12 de cada modelo, tanto para iPhone como para Galaxy. Yo recuerdo que no sabía dónde poner los diferentes modelos, pero en mi departamento viví muchos años solo. Entonces yo me había comprado unos colgadores de tenis o de zapatos que colocas en el baño detrás de la puerta para que colocarlos ahí los tenis. Eso fue mi salvación. Entonces cada que yo los compré, me acuerdo que creo que compré 2 o 3. Entonces en una puerta puse en todos ellos solo los modelos de iPhone, y en la otra puerta puse todos los modelos de Galaxy. Invertí quizás unos 500, 600 dólares tratando de buscar todos los modelos que había. Obvio, también eso me tocó investigar también todos los modelos, porque hasta ese momento yo no sabía de lo que eran los modelos tanto para Galaxy como para iPhone, ¿no? Entonces ese deseo de tener un negocio, de que te sea recurrente, me llevó también otra vez a investigar en Google cuántos modelos había para comprarlos todos, y empecé la promoción. Para mí fue cuando Sublimágenes completamente ya despegó, porque antes también yo tenía otros productos que iba agregando en sublimación que me iban muy bien, pero Sublimágenes despegó netamente con los protectores personalizados, y aún más cuando hice los protectores personalizados pero con las placas de los estados de México, pero en lugar de los números la gente me pedía el apellido del cliente. Eso para mí fue quizás ya el empuje que yo necesitaba,
o que Sublimágenes necesitaba para crecer. Eso me pasó en el 2019, empecé casi como en mayo, junio, y ya no hubo vuelta para atrás. Ese año vendí muchísimos protectores, me llevó prácticamente cuando llegó la pandemia, me mantuvo, los protectores me llevaron todo el año del 2020, parte del 2021, luego agregué las placas, que también fue un gran golazo, que me mantuvo también las placas parte del 2021. Luego agregué las espinilleras personalizadas, que eso ya fue, como se dice, casi la cúspide, porque ya también ya para el 2021 los proyectores habían empezado a bajar, ya también habían salido más competencia. Entonces, pero yo creo que supe aprovechar las olas, y cuando yo también ya me percaté que así como que cada producto tenía una alza bien grande, también tenía una caída. Entonces, cuando yo me percataba que el producto que estaba de moda empezaba a caer, era cuando yo sacaba el nuevo producto. Y recuerdo que yo siempre había tenido una máquina de cameo, de vinil. Entonces ya me había comprado ya había empezado yo a personalizar playeras. Me había comprado una iColor 550, me parece, que me costó carísima en el 2020-2021. Entonces con esa fue que yo empecé también ya a personalizar playeras, sudaderas con fotos. Tengo todavía muchos diseños, porque este diseño que yo tengo es de aquí, ya es en DTF, pero esa iColor Uninet fue el preámbulo del DTF, y con esa también yo logré hacer muchas playeras, hacía muchas sudaderas por el Día del Amor. Pero cuando conversando con un amigo que está en Houston, y él también tenía la misma máquina, fue él quien me motivó para que yo empezara a usar esa Cameo, porque la compré en el 2017-18, pero nunca la había usado en mi departamento. Ya cuando me mudé aquí a vivir con mi esposa a una casa, fue cuando la Cameo estaba en el garage. La saqué, empecé a buscar tutoriales para usarla, y con esa Cameo fue que yo empecé la transición. Justo cuando ya los productos de sublimación estaban en capa caída, empecé a promocionar las playeras personalizadas para negocio. Empecé con una Camea 3, creo, 3.3, no me recuerdo bien. Esa que me costó $200, me salvó mucho. Y conforme iban cayendo todos los productos de sublimación, esta nueva auge de las playeras personalizadas para negocio empezó a crecer. Empezó a crecer hasta la fecha, que ya netamente Sublimágenes está en un local propio aquí en Garland. Tenemos nuestra propia máquina DTF, que la compramos en China. Tenemos 3-4 planchas para personalizar playeras, y también ya tenemos 2 máquinas bordadoras. Entonces, simplemente que ya Sublimágenes creció a tanto de que en el 2020, cuando nos mandaron a todos por pandemia a la casa, yo ya no regresé a trabajar, porque desde el 2014 hasta el 2020 todavía yo Sublimágenes yo lo tenía como part-time. En el 2018-19 fue cuando yo ya empecé a ganar mucho más que mi trabajo normal, pero aún yo seguía ahí trabajando, porque como el trabajo yo lo tenía temprano, entonces me daba chance de llegar a la casa a 3-4 de la tarde y hacer lo que yo hacía con Sublimágenes, ¿no? Entonces los protectores, entonces me ayudaba mucho. Pero en el 2020, cuando se dio la pandemia, yo ya estaba acá con mi esposa, y nos dicen, no, pues a la casa. Y para mí fue quizás el empuje que yo necesitaba, porque dejar tu trabajo para netamente emprender, tienes que estar completamente seguro, y sobre todo saber que tú vas a depender netamente de tu negocio, y tienes que darle para adelante
y que ya no va a regresar a trabajar. Entonces, para mí, lo que me ayudó mucho en todo este tiempo, desde el 2014 hasta la fecha, es que siempre llevé clases o cursos sobre marketing digital. Entonces, desde el 2014 que yo empecé con todo esto de la sublimación, ya empezaba yo a pagar publicidad en todo ese tiempo. Entonces, hasta la fecha, que ya tenemos el local propio, Sublimágenes se mantiene también gracias a la publicidad que estamos siempre pagando en las redes sociales, netamente en Meta, porque en TikTok hemos promocionado muy poco, pero nuestro principal público está en Instagram y en Facebook. Y bueno, de ahí está el tercero, que es WhatsApp, que también le pertenece a Meta. Entonces son como que los tres pilares en los cuales nosotros aquí en Sublimágenes estamos pagando publicidad diariamente. Y sobre todo que en este año justo nos acaba de contactar Google, que estoy seguro que lo hace con todos los negocios que tiene registrado, y tenemos una asesoría con ellos para que nos empiecen a explicar cómo, porque la publicidad con Google es mucho más cara que con Meta, ¿no? Pero estamos pensando que con mi esposa, porque trabajamos juntos en el negocio, y creo que este año 2026 sí ya nos va a tocar pagar publicidad en Google. Para eso primero queremos saber, tener la asesoría con un agente de Google, saber los beneficios y sobre todo que ellos nos expliquen cuál sería la dinámica. Porque también yo he pagado publicidad en YouTube, pero sí he logrado, logré algunos clientes. No lo he hecho seguido como lo he hecho con Meta, que es constante. Entonces, pero ya a raíz de los números que ya manejamos con mi esposa, yo creo que esta vez sí me va a tocar a mí ya entrar a Meta, no diré, entrar a Google y empezar a hacer ese monitoreo de todas las promociones y ver si la rentabilidad, no sé, lo normal es, si inviertes $10 en publicidad, te tiene que generar mínimo 30, ¿no? Recuperar lo invertido y más 50% más. Si generas más con $10 y logras ganar 100, está muy bien. Eso es lo que nos pasa con Meta. Entonces eso yo quiero replicarlo en Google, pero así es como empezamos en Sublimágenes desde el 2014 hasta la fecha. Y no hay un día desde que yo empecé con esto de Sublimágenes que no haya estado yo siempre subiendo videos, fotos a las redes sociales netamente del negocio, ¿no? Que eso también es muy importante, porque el algoritmo es como un tiburón sediento siempre de comida. Entonces al algoritmo de las redes sociales tienes que estar siempre subiendo videos, estar ahí presente, para que cuando el cliente aparezca o esté interesado, tú ya tengas un background, tengas un respaldo. Mira, esto es lo que hemos hecho durante todo este tiempo. Si tú me pides, no sé, playeras de construcción o logotipos, tengas tú una muestra para el cliente, pero sobre todo para el cliente lo que le interesa es saber que tú llevas buen tiempo en el rubro, para que le des esa confianza, esa seguridad, para que él pueda trabajar contigo, ya sea empezando con 6 playeras, 12 playeras, hasta 300, 400 playeras, porque estoy seguro que todo negocio como Sublimágenes le ha llegado ese cliente que te dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero 300 playeras, ¿no? Entonces, a esa capacidad estamos ya en Sublimágenes de personalizar desde 6 playeras hasta 300, 500 playeras sin dificultad, y cada una de las playeras va a salir con la garantía y con la calidad que nos caracteriza y que siempre nuestros clientes quedan muy satisfechos. Entonces, eso era lo que yo les quería contar sobre la historia de Sublimágenes.